Modus Vivendi es la exposición de Sofical que se presenta en la Virreina y es en cierta manera una selección del trabajo de Sofical desde los últimos años. Lo interesante es que este proyecto justamente tiene una relación respecto al contenido y al contingente. La parte del Palacio de la Virreina, que justamente el ala derecha que da a la Rambla, tiene que ver justamente con esta idea de la mirada, es decir, son los proyectos de Sofical con respecto a los otros, no a ella misma, sino que a través de la mirada como a partir personas invidentes, personas que han trabajado en museos, visitantes de museos, gente que va a sacar dinero en un cajero automático, de qué manera son representadas, de qué manera nos están observando, de qué manera nos cuestiona con respecto a esos juegos de la mirada. La parte interior es un trabajo mucho más interior en el sentido de que hace construir o reconstruye una hipotética autobiografía a partir de diferentes rastros. Modus Vivendi es un modo de vida, es una manera de construir arte y de construir esa relación entre un relato y una imagen, entre de qué manera ese cuestionamiento nos viene a hablar también de nuestras propias vidas y de cómo nos construimos. En cierta manera es una relación de Sophie con los demás y también con ella misma. Esta exposición está cortada en dos, más o menos. Hay una parte en la cual estamos, son autobiografías y este proyecto que se llama Prenez soin de vous, cuidaos molt, que habla de una carta de ruptura que he recibido, sobre la cual he hecho un trabajo pidiendo a 107 mujeres de analizar esta carta, de entenderla por mí, responder por mí y interpretarla. Y la otra parte de la exposición son más proyectos sobre la visión, digamos, más o menos, y la ausencia. Ciegos a cuales he pedido cuál es su imagen de la belleza, ciegos que nunca habían visto nada, ciegos que habían visto a cuales he pedido de describirme la última imagen que han visto, marcos robados de los cuales hablan gente que los conocían tratando de hacer el retrato de este marco que ya no está sobre la pared, imagen de la Guerra Civil Española donde fueron atacadas estatuas que yo llamo víctimas colaterales, gente en Estambul que nunca han visto al mar, cuando viven en una ciudad rodeada, dominada por el agua. He llevado a ver el mar y les he pedido de mirar al mar, yo era por atrás, y de darse la vuelta para enseñarme estos ojos que habían visto el mar por primera vez. Entonces, hay muchas cosas sobre mirar, ciegos, ver el mar, la ausencia. Un hombre que se va, un hombre que no ve, un marco que ya no está en la pared. No es una retrospectiva porque no es todo, pero hemos tratado de encontrar un hilo para fabricar la exposición.